¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones. Dios les bendiga. Hoy es domingo 12 de abril y hoy también la cristiandad celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una muy bonita oportunidad para bendecir el nombre del Señor y bendecirlos a todos ustedes. Y recuerdo que leí en alguna ocasión que en esos primeros días, cuando los discípulos o los cristianos de aquel entonces se encontraban en el camino, uno le decía al otro como especie de un saludo: el Señor ha resucitado. Y el otro le respondía: sí, ha resucitado y viene otra vez. Este es el gran mensaje de esperanza que nosotros necesitamos cada día y cada día anunciarlo, por supuesto, al mundo entero. Así que bienvenidos. Para mí es un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a escuchar en primer lugar una bella interpretación y luego volveremos acá para abrir las páginas de la palabra del Señor. Hola hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Es una bendición poder alabar todos juntos al Señor a través de este medio, ¿verdad? Y es una bendición que podamos compartir juntos este servicio, este día tan importante que nos hace recordar cuando el Señor se resucitó y se levantó de la tumba y nos hizo permitir creer que ahora en la esperanza que nos lleva, que nos hace caminar. Y es hermoso cuando podemos disfrutar del regalo que el Señor nos ha dado. Amén. Así que yo quiero que usted de su hogar se pueda unir con nosotros en este cántico, que usted lo conoce y que de seguro con sus palmas y con su corazón también puede hacerlo con nosotros. Amén. Aquí un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Hoy más que nunca pedimos al Señor que se levante, que Él pueda resplandecer su gloria sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu familia. Y que en medio de la dificultad tú y yo podamos cantarle esto al Señor. Que se levante y que pueda salvarnos. Así como esas mujeres, cuando la piedra fue removida, Señor, podamos tener el mismo gozo. Amén. Levántate y sálvame. Levántate
fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame. Señor. Bueno, y después de esta bella interpretación musical, ahora sí estamos dispuestos a abrir las páginas de la palabra del Señor. Estos días son días muy difíciles para toda la humanidad. Lamentablemente, la gran parte del mundo sigue paralizado por esta pandemia del coronavirus, y esto está trayendo su secuela, ¿verdad? No solamente por las personas que lamentablemente han muerto, sino también los enfermos, los hospitales congestionados, los médicos y todo el personal sanitario cada día está más cargado de trabajo. Se han perdido muchísimas millones de plazas de trabajo en el mundo entero, y lo que nos auguran los economistas es que la situación cada día será peor. Necesitamos, por supuesto, el aliento de la palabra del Señor, y hoy quiero compartir con ustedes un hermoso capítulo en el libro de los Salmos, y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 42. El Salmo 42. Este salmo algunos consideran que fue escrito por David, aunque no hay, diríamos, evidencia escritural, pero algunos son de la opinión que David lo escribió. En todo caso, es un salmo muy hermoso que quiero leer para ustedes, y luego quiero ir haciendo unos comentarios sobre la marcha. Quiero decirles que los salmos son una fuente de inspiración, una fuente de aliento para todos nosotros. ¿Quién no ha encontrado fuerzas, inspiración y aliento en los salmos, verdad? Todos nosotros. Creo que hay dos salmos que han pasado a la posteridad como salmos extraordinarios, que seguramente muchos de nosotros los conocemos de memoria: el Salmo 23 y el Salmo 91. Los salmos reflejan la situación que vivieron los salmistas, que de alguna manera nos identificamos con su soledad, con su angustia, con sus temores, con sus miedos, etc. Aquí tenemos un salmo que va a reflejar la tristeza del autor, y el autor, vamos a encontrar que tenía razones para estar así, y nosotros, por supuesto, también tenemos muchas veces nuestras causas o nuestras razones para estar bastante afligidos. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia,
y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es un salmo maravilloso. Con este salmo comienza la segunda parte o el segundo libro de los salmos. Recuerden que los salmos son 150, está dividido en 5 libros, y con este Salmo 42 comienza el segundo libro de este salmo. Repito, no se sabe quién fue el autor de este salmo. Muchos lo consideran que es David, y por supuesto creemos que por allí se dirigen los caminos. Ahora bien, me llama mucho la atención que aparece la palabra Dios muchísimas veces. Si ustedes notan, aparece en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 4, en el 5, 6, en todos los versículos aparece la palabra Dios. Pero por otra parte, también es uno de los salmos más personales, si se quiere, porque en este salmo va a aparecer muchísimas veces, por ejemplo, alma mía, mi alma, mis lágrimas, mi pan, mi salvación mía, Dios mío, mi oración, etc. De modo que es un salmo bastante personal, si se quiere. Y aquí pues el salmista está atravesando por una situación bien difícil. No sabemos con exactitud cuál era la situación que estaba viviendo el salmista, pero por las palabras que él dice acá, estaba viviendo en una depresión, en un desaliento, en una profunda tristeza. Entendemos, leyendo este salmo, que el salmista estaba exiliado, estaba fuera de su ambiente, estaba fuera de Jerusalén, como él la llama aquí, la casa de Dios. Y él sentía un gran anhelo de esa comunión con Dios. Y comienza inspirándose en un siervo, porque él está lejos de la casa de Dios, de la presencia donde él realmente debía estar. Y él ahora se siente huérfano, por decirlo de alguna manera, porque se le han venido encima problemas tras problemas, situaciones tras situaciones, y él va a hacer ahora un examen de su propia vida. Lo interesante es que él habla consigo mismo. Él está hablando consigo mismo, está hablando con él, pero muy lejos de el lugar donde él anhela estar. Y tiene 5 preguntas muy interesantes en este salmo que me han llamado mucho la atención. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Esa es la primera pregunta que está en el versículo 2. En el versículo 3 y en el versículo 10 aparece la segunda pregunta. ¿Dónde está Dios? Por supuesto, esto no es una pregunta que hace él, sino los enemigos, sus captores, los que se burlan de él. Bueno, ¿y dónde está tu Dios? A ese Dios que tú dices confiar y creer y orar, ¿dónde está ese Dios tuyo? Luego aparece una tercera pregunta en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Luego en el versículo 4, ¿por qué te has olvidado de mí? Está hablándole a Dios. Y finalmente, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? 5 preguntas. Y yo quisiera ir ahondando un poquito sobre estas preguntas mientras vamos marchando en este Salmo 42. La imagen que el autor presenta aquí es la de un siervo. Él se inspira y piensa en los siervos, cómo jadean, cómo anhelan, cómo gimen por las corrientes de las aguas.
Así que esta es una figura muy interesante y cuando yo estaba estudiando esto, me di cuenta que los siervos, siervo con C, no con S, sino siervo con C, tiene la facultad de oler el agua a kilómetros. De modo que cuando el siervo, y especialmente es una sierva, según el texto original en hebreo, es una sierva que está amamantando y que la necesidad de agua es mayor en ella en ese momento. Así que se levanta de sus patas traseras, comienza a olfatear el agua y tiene esa facultad, y luego hacia donde sabe que está el agua se dirige. Entonces el salmista usa esa manera o esa ilustración para decir: de igual manera, Señor, clama por ti el alma mía. La palabra alma aquí significa vida, significa corazón, está hablando de la persona. Y el salmista entonces está diciendo: Señor, yo tengo sed de ti. Y esta es la sed que en un sentido cautiva, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido alguna vez algún momento de mucha sed. Se dice que la comida uno puede dejarla por muchos días. De hecho, hay muchas personas que hacen ayuno por muchos días, hasta 40 días en el caso de nuestro amado Salvador. Pero dicen que en cuestión de 3 días, si no se toma agua, la vida desfallece, porque el 70 y 75% de nuestro cuerpo es agua. De modo que el salmista está diciendo: Señor, yo tengo sed de ti. Yo quiero una relación más profunda contigo en medio de esta soledad en que yo estoy viviendo, lejos de tu casa, lejos de tu presencia como tal, ¿no? Y es donde hace la primera pregunta: ¿cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista está hablando consigo mismo. Él está haciendo un diálogo con él. Y él está anhelando y se está hablando a sí mismo. Yo creo que muchas veces es bueno hablarse a uno mismo, ¿verdad? Y el salmista le está diciendo al Señor: Señor, yo tengo sed de ti, pero después vuelve la pregunta hacia él: ¿cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios? Repito, él estaba exiliado, estaba lejos, y él anhelaba esa relación. Y noten posteriormente cómo él muestra sus lágrimas. Dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Ahí están los burladores, aquellos que lo llevaron cautivo, que lo llevaron exiliado, como sacándole en cara: bueno, ¿y dónde está tu Dios? El Dios en quien tú dices creer, el Dios en quien tú confías, el Dios en quien tú has predicado y has cantado. ¿Dónde está ese Dios? Bueno, creo que esa pregunta, aunque era una pregunta burlona, de alguna manera nos debe llevar a nosotros a una profunda reflexión, porque nosotros también pasamos por esos desiertos, nosotros también pasamos por esa soledad, nosotros también pasamos por esos desánimos, y aunque no tengamos al lado un burlador que nos diga eso, también nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos: bueno, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios en quien tú dices confiar. Y ese Dios está presente. Ese Dios está trabajando con nosotros. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no tengamos una evidencia palpable, cuando dice una canción que cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Así que estaba ya proscrito, estaba exiliado, pero Dios estaba haciendo una obra en la vida de este poeta, o en este caso de David. Luego David dice: me acuerdo de estas cosas. Y uno se pregunta: ¿de cuáles cosas se acuerda David? Y entonces dice: derramo mi alma dentro de mí. ¿Y cuáles eran las cosas? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza,
del pueblo en fiesta. Es decir, David o el autor está aquí haciendo memoria de aquellos días maravillosos que pasó en la comunión con Dios. Aquellos días en que disfrutaba de esa relación, aquellos días en que le servía al Señor en el templo, cuando cantaba las alabanzas al Señor, aquellas ceremonias extraordinarias, hermosas. Y él hace mención de esto y llora. ¿Por qué llora? Porque él quiere volver, él quiere regresar, él quiere estar de nuevo en ese ambiente glorioso, en ese ambiente de gloria. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado también por momentos tan extraordinarios cuando hemos visto el obrar de Dios en la vida nuestra, en nuestros ministerios, en la enseñanza, en los cánticos, en el servicio, y de repente nos sentimos así muy desvalidos, desanimados? Y recuerdo ahora a Elías, el profeta Elías. Elías tuvo una victoria extraordinaria. No vamos a entrar en detalles, pero Elías fue aquel hombre que le pidió a Dios que no lloviese y no llovió, y después pidió a Dios que viniese fuego del cielo y consumió todo aquel altar, ¿verdad? Y que mandó a degollar a aquellos profetas de Baal. Tuvo una campaña evangelística extraordinaria, pero después se siente tan apesadumbrado, se siente tan desanimado, porque resulta que una mujer lo estaba buscando para matarlo. Y él se siente abrumado y se va huyendo. Yo he leído de muchos hombres que han tenido ministerios extraordinarios, hermosos, preciosos, cuando han visto la manifestación de Dios obrando en medio de esas campañas, de esas actividades, y se han retirado posteriormente a sus hoteles o a sus hogares y se sienten de repente tan desanimados, tan apagados. Bueno, el salmista tenía razón, porque el salmista estaba lejos de la presencia del Señor. Entonces él se acordaba de aquellas cosas. Dice: yo conduje a la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Esto eran las peregrinaciones que se hacían hacia Jerusalén, donde iban entre fiestas, cantos, alborozo, contentamiento. Y dice que las conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces él hace mención de estas cosas. Recordar el pasado a veces es bueno, sin duda alguna, pero cuando recordamos cosas desagradables, eso tiene un efecto donde también nos desanimamos nosotros. Pero resulta que aquí el salmista está recordando momentos felices. Y resulta: yo quiero estar otra vez allá. Yo quiero estar en la presencia del Señor. Entonces es cuando de nuevo habla consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y aquí está la respuesta. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Repito, el salmista habla consigo mismo. Y la respuesta que él mismo se da es: espera en Dios. El Salmo 40 es muy interesante porque dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. No sé cuál sea la situación que usted está viviendo, pero el consejo del salmista, que vale para usted y que vale para mí, es esperar en Dios. En todo Dios tiene un propósito. A Dios nada se le escapa de sus manos, de su control. A veces nosotros nos sentimos que el Señor como que nos ha abandonado, como que el Señor ya no nos toma en cuenta a nosotros, pero el Señor está allí. Y el consejo de David o del salmista es: espera en Dios, espera en Dios. Luego dice en el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí.
Mi alma está abatida en mí. La Nueva Versión Internacional dice, me siento sumamente angustiado. ¿Cuál era el ambiente que le rodeaba al salmista? No lo sabemos con exactitud, pero él estaba rodeado de enemigos, como él lo plantea aquí, de gente hostiles al Señor, de gente que estaban haciendo burla de él. Y todo esto lo lleva entonces a angustiarse, a afligirse. Y todos nosotros pasamos por esta situación de angustia, ¿verdad? Estoy pensando ahorita en Jonás, cuando Jonás tuvo aquel tremendo ministerio en Nínive, que toda una ciudad se convirtió al Señor, toda aquella ciudad se apartó del pecado, y después él se fue a ver qué es lo que iba a pasar, porque él estaba diciendo de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. De modo que yo pienso que él se fue a algún lugar para ver si Nínive iba a ser definitivamente destruida por el Señor. Pero resulta que desde el rey hasta el súbdito menor, todos se convirtieron. ¿Y qué hace Jonás? Jonás se pone bravo. Hasta el punto que le dice, igual que Elías, Señor, quítame la vida. Por cierto, en días pasados he leído el relato de 3 pastores, uno en Brasil y 2 acá en los Estados Unidos, que se quitaron la vida. Y el cuadro era un cuadro depresivo. De modo que nos dicen que la depresión es el factor que dispara los pensamientos de suicidio. Y aquí está el salmista, dice, yo estoy muy abatido dentro de mí. Y nosotros necesitamos ponernos en los zapatos de la gente. Es difícil, por supuesto, ponerse en los zapatos de la gente como tal, ¿no? Pero aquí el salmista nos refleja pues que él está pensando en todo lo que le está pasando y él se siente desvalido, se siente que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha dejado. Y dice, me acordaré. Dice en el versículo 6, la segunda parte, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Y es interesante pensar en el río Jordán, porque resulta que este río comienza en una altura de unos 392 o 520 metros de alto, en unas montañas. Por cierto, Jordán significa el que baja, por eso se le llama así, porque nace en las montañas del Hermón y viene en una cascada y se va alimentando de la nieve y del hielo del monte Mizar hasta llegar a 392 metros bajo el nivel del mar en el mar Muerto. Entonces el salmista piensa en esto y se hace una ilustración. Yo veo tus cascadas, tus ondas que han pasado sobre mí. Él no está en el río Jordán. Él se acuerda del río Jordán que nace allá arriba, a 520 metros sobre el nivel del mar, y que viene en cascada, que viene en caída, alimentándose con mucha fuerza y va a 392 metros bajo el nivel del mar. Entonces él dice aquí, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él usa eso para decir, Señor, tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Esto quiere decir que él se siente afligido por todo lo que le ha venido pasando. Es como especie de una cascada, un problema sobre otro problema y sobre otro problema. Esto me llevó a pensar en Job, cuando precisamente Job recibe aquellas noticias de la muerte de los asnos, de los bueyes, de los camellos,
de todo el ganado y después de todos sus siervos y finalmente la muerte de sus hijos y de sus hijas. Todo vino de un momento a otro, a manera de cascada sobre la vida de este hombre. Pero él dice, la Biblia dice que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces el salmista piensa, Señor, me han pasado tus olas sobre mi vida. Yo me siento muy angustiado. Y yo no sé cómo realmente puede sentirse usted. Yo sé que últimamente mucha gente ha perdido sus empleos. Otros han perdido la salud. Quizás otra persona tenga un hijo enfermo, gravemente enfermo en el hospital. O quizás tenga el esposo o un hijo en la cárcel. Todas estas cuestiones son terribles, de mucha dolencia, de mucha aflicción. Pero ¿qué de nuevo dice aquí el salmista? Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El salmista dice, yo voy a esperar en Dios. Y él tiene la sensación que en la mañana el Señor le va a dar su misericordia. Es bueno pensar en lo que la palabra del Señor dice, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar que sí, el salmista estaba esperando en Dios en medio de aquel tumulto de cosas que tenía en su mente y que tenía en su corazón, pero dice, pero Dios va a mandar su misericordia. Dios me va a ayudar. Esta situación a mí no me va a quebrar. Esto no me va a tirar al piso. Yo me voy a levantar porque el Señor va a estar conmigo. Y yo voy a levantar de nuevo un cántico. Recuerden que el autor de este salmo es un cantor, es un poeta. Y él dice, bueno, yo voy a poner por obra lo que yo he cantado y lo que yo he escuchado en otra ocasión. Y yo voy a orar. Esto me llevó a pensar lo que dice Santiago. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Así que la recomendación de la palabra del Señor, y en este particular de David, es que cuando uno está afligido, uno está pasando por un valle de lágrimas, como estaba pasando el salmista, hay que esperar en Dios pacientemente. Pero hay que tener fe de que Dios lo va a visitar a uno en la mañana y que en la mañana Dios va a traer nuevo aliento y que en la noche las canciones de Dios van a estar con nosotros. Por cierto, Martín Lutero era un hombre dado a la depresión. Su personalidad era una personalidad muy angustiante. Dicen quienes escribieron o lo conocieron. Y él decía que cuando venían esos momentos de mucha tristeza, de mucha depresión, de mucho desaliento, lo que hacía era cantar. Y me llama mucho la atención porque Santiago dice, ¿está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno contento? Cante. Pero Martín Lutero cantaba. Pero David o el salmista dice, yo voy a orar. Así que el mejor refugio es Dios. Hay una bella y antigua canción que decía, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Así que el salmista está aquí asomando dos cosas. Él oraba, pero él cantaba al Señor. Y dice en el versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Yo veo en este salmo que David estaba como especie de un carrusel, hacia arriba y hacia abajo. Por momentos tenía fuerzas para levantarse y para decir, yo voy a esperar en Dios. En la mañana Dios me va a visitar. En la noche yo voy a cantar. Mi oración le va a llegar a Él. Pero de repente caía en un down. Y así lamentablemente va la vida nuestra. A veces estamos muy
emocionados, muy eufóricos, muy llenos de alegría y de fuerzas, y uno dice, sí, voy a sobreponerme, yo voy a levantarme, yo voy a seguir adelante, esto a mí no me va a detener, pero de repente uno como que pierde fuerzas. Y esto es lo que yo veo aquí en el salmista. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? La verdad es que Dios nunca se olvida de nosotros. Podemos estar seguros. El Salmo 91, el hermoso Salmo, dice, con Él estaré yo en la angustia. Yo no sé cuál es la situación por la cual usted está atravesando. Yo no sé que si tiene temor de perder su casa, o tiene temor de ser deportado, o tiene un familiar enfermo, un hijo enfermo, que teme que pueda morir. Y usted piensa que está solo, que se siente desvalido, que no está la compañía del Señor. Aquí el salmista dice eso, pero Dios le dice en el Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia. Así que tenga la plena certeza que Dios no lo va a soltar, que Dios lo va a tomar a usted de la mano. Es posible que usted tienda a soltarse de la mano del Señor, pero Dios no lo va a soltar. Porque si usted es un hijo de Dios, tenga la plena certeza que Dios está allí a su lado. Jesucristo así lo prometió. Con Él estaré yo todos los días hasta el fin del mundo. No hay ni siquiera un día que Dios no lo acompañe a usted. No hay un momento, no hay un instante que Dios no esté con usted. Tenga la plena seguridad. Pero el salmista lo expresa. Y yo creo que es bueno ser honesto con nosotros mismos. Es bueno ser honesto con Dios, expresarle lo que uno en el fondo siente, que Dios lo ha abandonado a uno. Es bueno decírselo a Dios, pero el Señor, por supuesto, está allí. Y luego dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Es la misma pregunta que hace en el versículo 3. Y es la misma pregunta que uno puede a sí mismo hacerse. Es decir, pensar, bueno, ¿es que acaso Dios te ha abandonado? Ese Dios que te sacó ayer o antier o hace un año de aquel problema, que tú pensabas que nunca ibas a salir de ese foso, de ese problema. Ese Dios está contigo hoy. Ese Dios no te ha abandonado. Entonces, pero el salmista no solamente le preguntan a él, sino que pudiera uno pensar que el salmista se está diciendo, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Todos nosotros, repito, como dije hace un instante atrás, hemos pasado por momentos de mucha algarabía, euforia, crecimiento espiritual, y de repente hay un down en la vida nuestra. Quizás aquí vale la pena lo que Jesucristo le dijo a la iglesia de la Odisea. Has perdido tu primer amor. Yo creo que es bueno hacer un balance, una evaluación de nuestra vida. Y yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos estelares, la vida de oro en el pasado, todos nosotros. Yo he leído de predicadores y de pastores que tuvieron un ministerio extraordinariamente hermoso y precioso. Hermanos que tenían mucho fervor en la oración, en la lectura de la palabra, en la evangelización. Dios siempre era el primer pensamiento en la mañana, el último pensamiento en la noche, y de repente han caído en una apatía espiritual. Yo no sé cómo se siente usted ahora, si está atravesando por esa situación. Es posible que esto lo esté desanimando más. El consejo del salmista es: espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Dios te va a visitar. Y yo quiero decirle, mis hermanos, Dios te va a visitar. Dios te va a sorprender
con sus bendiciones. Si esperamos en Dios, Dios nos va a visitar. Nos va a traer una palabra de refrescamiento a la vida. Nos va a dar la alegría de poder levantarnos y servirle al Señor. Y como dice aquí, permanentemente la oración. Y finaliza haciendo la misma pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? De nuevo el salmista está hablando con él mismo. ¿Por qué te abates? No hay razón. Si Dios está conmigo, dice el salmista, si Dios nunca me ha abandonado, no hay razón por la cual te sientas así, no hay razón. Él estaba exiliado, pero el Señor estaba con él allí. Él no estaba solo. Entonces el salmista se pregunta, y yo creo que asimismo él podía responderse, no, Dios está conmigo. Dios me sostiene. Dios me visita, Dios me da aliento. Yo voy a salir de esto. Y dice, Señor, tú eres mi salvación y tú eres mi Dios. Este es el Dios de la Biblia. Todos nosotros, mis amados hermanos, pasamos por momentos de desaliento, por momentos de depresión, por momentos de tristeza. Los grandes hombres de Dios, y hemos hablado de Elías, y hemos hablado de Jonás, y hemos hablado también más recientemente de Martín Lutero y de Carlos Spurgeon, que él tenía sus momentos de mucha depresión, pero aún hasta el mismo Cristo, cuando él dijo, mi alma está muy triste hasta el punto de morir. De modo que la tristeza, la depresión es parte de la vida nuestra. ¿Por qué? Porque este mundo no nos pertenece. Es decir, nosotros no pertenecemos a este mundo. En esta vida nosotros no podemos y no vamos a ser felices. Nuestra verdadera y auténtica felicidad y gozo y satisfacción y alegría, etcétera, está en la casa del Padre. Y los judíos tenían a Jerusalén y al templo de Jerusalén como la presencia de Dios. Y ellos decían, allí yo quiero estar. En la presencia del Padre yo quiero estar. Bueno, nosotros estamos con el Señor y el Señor está con nosotros, pero todavía no. Llegará el día. Y como dijo Pablo, estar con Cristo es muchísimo, muchísimo mejor. En este valle de lágrimas, que es la vida, que es esta tierra, aquí vamos a encontrar muchas agonías y muchos conflictos y muchas situaciones difíciles. Pero en ese interín, en ese caminar, está la presencia de Dios con nosotros. Nos va a fortalecer, nos va a ayudar, hasta que finalmente estemos en la casa del Padre. Yo quiero orar por usted, pedirle al Señor que le fortalezca y que le ayude y le bendiga. Padre, te doy muchas gracias por cada una de las personas que han podido escuchar y ver, Señor, este video. Tú las conoces, Señor. Tú conoces su corazón. Tú conoces sus íntimos pensamientos. Tú conoces sus necesidades. Tú, Señor, conoces sus luchas, las agonías que ellos han tenido, Señor, sus lágrimas, sus desvelos, Señor, sus trasnochos, sus insomnios, Señor. Y tú tienes la respuesta, Señor. Yo sé que tú estás allí con ellos, Señor, y que estás trabajando, Señor. Pero revélate de una manera especial, Señor, que puedan entender, oh Dios, que tú estás haciendo tu perfecta voluntad en medio de esa situación, Señor, que están viviendo. Pero también sé, Padre, que tú tienes puertas abiertas para solventar cualquiera sea la situación. Así que en el nombre de Cristo oro, Señor, para que te muestres, te reveles, Señor, en tu gran misericordia y abras puertas, Señor, y hagas tu perfecta voluntad en cada uno de mis amados hermanos. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a escuchar una bella canción y con esto estaremos dando cierre, clausura a este tiempo. Recuerden leer de nuevo el Salmo 42 con toda la bendición del Señor. Dios les bendiga, mis amados.
hasta una nueva oportunidad. Bueno, Padre, en esta hora, Señor, elevamos un cántico, Señor, donde como tus hijos, Señor, queremos volver nuestra mirada a ti, Señor. No queremos vivir más a tus espaldas, Señor, queriendo hacer nuestra propia voluntad, Señor, sino que sea tu voluntad cumplida en nuestra vida, Señor. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos y guíanos a tu voluntad. Tú eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Y cumple aquí tus propósitos
hermosa y preciosa, Señor. Y gracias a eso hoy tenemos comunión contigo, Padre. Te alabamos y te adoramos, Jesús. Bendito seas.